Muy buenos días, Dios te siga bendiciendo, amigo, hermano. Es un privilegio, es una bendición pues, estar nuevamente delante de Dios en esta mañana. A Él doy gloria, a Él bendigo porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y por su gran misericordia hoy podemos levantar nuestras manos, hoy podemos tener una oportunidad más de ser visitados por su palabra, por su espíritu y ser llenos de esa rica y deleitosa promesa que es cada palabra que salió de la boca de Dios, inspirando a hombres, sí, para crear esta preciosa palabra para que estuviera en nuestras manos. Y es una bendición tener esta bendita palabra. Y hoy, como todos los días, gracias a nuestro Dios, porque Él es el que pone el hacer y el querer por su buena voluntad, así está escrito, usted y yo podemos estar hoy delante de Él recibiendo esta enseñanza, esta palabra, este consejo que viene de Él. Y hoy pues toca en turno Proverbios capítulo 10, hoy es día 10. Y te decía cuando empezamos con esta exposición de la palabra sobre el libro de Proverbios, que hay un proverbio para cada día, pues son 31 días y son 31 proverbios los que Dios permite a Salomón inspirarse y escribirlos. Y fíjate que hoy pues te pido que en el nombre de Jesús puedas abrir tu Biblia, porque en Apocalipsis dice, dichoso el que lee y escucha esta profecía, esta palabra, pues entonces eres dichoso cuando la lees y cuando la escuchas, porque es una promesa de nuestro Dios. Entonces yo te quiero leer, para gloria del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta promesa, este consejo que hay en Proverbios capítulo 10. Y en el versículo 1 dice, si puedes compartir el stream, si puedes compartir el video, pues el en vivo, compártelo, hazlo llegar a alguien más. Tal vez no lo vaya a ver ahorita inmediatamente, pero pueden verlo mucho tiempo después o más, y nos va a bendecir a ti por compartir este pan del cielo y al que reciba el pan del cielo. Aleluya. No sé si te recuerdas, pero hubo un profeta que no quiso estar en el lugar donde tenía que estar. Dios lo visita y le envía una torta cocida en los cielos. Y con esa torta él pudo caminar durante 40 días y 40 noches para volver a estar en el lugar espiritual que Dios le había dicho, Jesús le había dicho. Y ese lugar espiritual era Jerusalén. Y ahora esta torta cocida en los cielos, este pan que fue cocido en los cielos, que fue hecho para ti en los cielos, puede hacer que alguien o tú mismo camines y corras quizás al lugar espiritual donde deberías de estar, que es esa Jerusalén, que significa fundamento de paz. Entonces, con la ayuda del Señor, te invito a que veamos Proverbios capítulo 10. Dice este proverbio dice ahí que fue escrito por Salomón, fíjese. O sea, eso es un detalle muy importante. Ya de ahí podemos resumir que no fue escrito por cualquier persona, sino que fue escrito por aquel varón que escogieron para ser rey de Israel, de la nación entera. ¿Y sabes qué? Aleluya. Fue escogido para ser rey y el Dios de la gloria se le acerca un día. Permítame, solamente quiero recalcar aquí, compartir el capítulo que es hoy de Proverbios, capítulo 10. Dios ha sido bueno, hermanos, y tiene tanta misericordia de aquellos que Dios llamó. Y fíjese que como había sido escogido Salomón para reinar, Salomón tenía una opresión, tenía una aflicción. ¿Y cuál era la opresión de él? La opresión de él era que tenía que juzgar un pueblo tan grande, y este pueblo era muy rebelde, porque vemos la historia que fue muy rebelde a la palabra, a Dios mismo, y eso que el mismo Dios
le entregaba la palabra a Moisés, que el mismo Dios entregaba la palabra a sus guías. Y fíjate que aún así ellos eran rebeldes, pero Dios, teniendo misericordia, les concede un rey, pues un rey que podían ver, ¿no? Y luego de que reinó David, pues viene y les concede a otro que sea su hijo el heredero del trono. Entonces yo te voy a mostrar con la Biblia que Salomón fue uno de los hombres más sabios de toda la tierra, y eso ya nos asegura y nos garantiza de que este proverbio tiene mucha sabiduría. Y yo creo fervientemente que el Dios de la gloria hoy, más que nunca, hoy nos puede llenar con su palabra, que hoy puede Él hacer esas maravillas que promete cuando envía su palabra a su pueblo. Entonces, sin más preámbulo, yo te voy a leer esto, y te quiero decir que Proverbios, como está ahí marcado, fue escrito por Salomón. Y dice: los Proverbios de Salomón, capítulo 10, versículo 1 de Proverbios. Dice ahí como título, no sé si el tuyo no lo tiene, pero dice: los Proverbios de Salomón. Así dice ahí. Entonces, cuando dice que son de Salomón, nos está garantizando que fue Salomón a quien Dios le envió estos proverbios, y por esto te garantiza esto de que tiene mucha sabiduría, porque primero es inspirado por Dios y después los escribe a alguien que Dios le dio mucha sabiduría. Él le dice a Dios: dame sabiduría. El Dios le dice: ¿qué me pides antes de ser rey y de ponerte en el trono? Y él le dice: pues dame sabiduría para poder guiar a este pueblo, para poder conducir a este pueblo. Y mira que nosotros tenemos también ese mismo problema que Salomón. Necesitamos poder guiar a alguien, a personas que Dios nos dio bajo nuestra autoridad. Puede ser tu esposo, puede ser tu familia, puede ser tus hijos, pero Dios te pone a ti como guía y como autoridad para que tú puedas guiarlos. Necesitas la sabiduría que es de Dios. Y mira que lindo Dios, que a través de Salomón nos envía esta sabiduría, y yo espero que en el nombre de Jesús se instale en mi corazón y en tu corazón. Dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Aleluya. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Bueno, vamos a tratar de que Dios nos inspire y nos haga comprender esto. Dice acá, fíjese que yo me fui a la Vulgata Latina, a la Vulgata Torres Amador, perdón, y dice: el hijo sabio es la alegría del padre, así como el necio es la aflicción de su madre. Dice tristeza, dice en la 60, pero acá dice que es una aflicción constante de la mamá, el hijo necio. Oh santo Dios, pero el hijo necio, no el sabio. O sea, hay un contraste, hay una diferencia. Son dos puntos totalmente diferentes. El sabio le da mucha alegría al padre, pero el necio es una tristeza, es una aflicción para el padre. Y entonces esto de ser necio, hermano, es una cosa que no solamente te va a ocasionar problemas a ti, a mí y a todo aquel que tiene una actitud de necedad, sino que también a sus padres principalmente. Pero por el contrario,
el hijo, aleluya, sabio, ese alegra al papá y a toda la familia. Entonces nosotros elegimos la sabiduría. Hemos estado hablando de la sabiduría y te decía yo que es pues el tener temor reverente a nuestro amado Dios. Y ese temor reverente lo podemos resumir en que tú no quieres fallarle a aquel que tú amas. Y en el nombre de Jesús, esta mañana Dios nos invita a ser hijos sabios, no a ser hijos necios. ¿Por qué? Porque los tesoros de los malos no van a ser de mucho provecho, no van a tener provecho en definitiva. Mire, fíjese que dice en la Vulgata, los tesoros mal habidos de nada aprovecharán. Dice en Vulgata, en la Biblia Vulgata, oiga esto, no aprovecharán los tesoros mal habidos, pero la justicia en todas las acciones va a librar de la muerte. ¿Cómo impresiona que Dios nos hable de esa manera? Él dice, todo lo que tú hagas mal habido, refiriéndose a ganancias económicas, no va a tener ningún provecho. Y podemos ver en estos tiempos, en el tiempo actual, en el tiempo pasado, y lo vamos a seguir viendo en el tiempo futuro, que toda aquella persona que hizo algo malo para obtener sus ganancias, su dinero, póngale cualquier tesoro, cualquier riqueza que tenga, pero lo hizo mal hecho, o sea, lo hizo violentando algún mandamiento o violentando la ley. Bueno, si violenta un mandamiento, es lógico que violente la ley también, porque si es capaz de defraudar a Dios, ¿cómo no va a defraudar a la humanidad? Y mira, esto no se va a aprovechar, no va a ser provechoso, no tendrá ningún provecho que usted se quede con el vuelto de alguien, que usted se quede con el dinero de alguien, que usted venga y le robe una propiedad a alguien, que usted venga o que yo venga y asalte en las calles y haga cualquier cosa ilícita, una cosa mala para obtener ganancias. Esas son ganancias deshonestas y no me van a aprovechar, dice Dios esta mañana. Y ahora oiga esto, el Dios de la gloria es tan bueno que dice que el ser justo o el hacer las cosas en justicia, las acciones estas me van a librar de la muerte. Eso sigue diciendo en el versículo 2. Pero dice que el Señor no dejará padecer hambre al justo. Dice, el Señor no va a afligir con hambre a la persona del justo y va a desbaratará las tramas de los impíos. Oiga esto, dice, Jehová no va a dejar padecer de hambre a los justos. Puede usted levantar su mano porque ha sido justificado, está en esa lista de justos delante de Dios por los méritos de Cristo. Y dice, y va a desbaratar todo lo que los impíos tramen. O sea, va a hacer que los inicuos, que los que hacen iniquidad, sean lanzados fuera de tu presencia y sus planes y todo lo que tramen sea cancelado, porque tú permaneces en la actitud de justo, viviendo con justicia, siendo justo delante de Dios y por ende delante de los hombres. Y entonces en el versículo 4 dice, la mano del negligente empobrece. Aleluya. La mano del negligente empobrece. Sigue hablando con la actitud de necio, porque el negligente es necio. Él se tranca, se para en un lugar y dice, yo ya no. Y muchos en las iglesias, en la iglesia mundial, para hacerlo más práctico, estas personas, muchos, resulta que se vuelven negligentes. Algunos ya dentro de la iglesia, pero también hay algunos afuera que ellos dicen, no, yo no voy a, ¿cómo voy a asistir yo? ¿Cómo me voy a reunir yo? ¿Cómo me voy a congregar yo a ir y adorar a un Dios que no se puede ver, pero es real y existe? Pero ellos todavía no han querido aceptar y siguen negligentes a ese llamado. Entonces ellos vienen a ser pobres. ¿Por qué? Porque el que no tiene a Jesucristo en su corazón es pobre. Usted y yo sabemos
que nosotros estamos en el corazón de Dios, que nosotros estamos en la mente de Dios, y en la mente y en el corazón de Jesucristo. Pero la pregunta más poderosa que te puedo hacer ahora es: ¿está Jesucristo en tu corazón? Te voy a dar un tiempo para que respondas esa pregunta. ¿De verdad está Jesucristo en tu corazón? Y bueno, tú sabes la respuesta y tú la puedes responder. Entonces dice que eso va a empobrecer la negligencia, o te lo traduzco, la necedad. Va a empobrecernos, amén. Entonces el Dios de la gloria sigue diciendo acá, pero, oiga, Dios siempre te da ¿cómo te digo yo? Te pone a las dos partes, pero te da a decidir a ti, a escoger a ti. Si tú eres negligente, vas a empobrecer. Pero si tú eres diligente, vas a enriquecer. Dice acá en el versículo 4, mas la mano de los diligentes van a enriquecer. Esto que estamos haciendo hoy aquí, te lo puedo garantizar que es algo que te está enriqueciendo y te va a enriquecer si tú y yo somos diligentes en recibir. Hoy, bueno, son 5 de la mañana, hermano pastor, sí, pero dice que Dios ama a los que le aman y a los que temprano le buscan. Esto es temprano, aún no ha salido el sol y tú ya estás recibiendo la voz de Dios a través de esta palabra bendita del Proverbio 10. Eso es ser diligente y lo venimos haciendo todos los días desde el martes. Hoy vamos a seguir con la fuerza que Dios da y con la habilidad y la sabiduría que Él nos sigue enviando. Y mira esto, estamos hablando de que Dios te promete a ti enriquecerte. Ay, hermano, o sea que ahorita que yo me levante voy a abrir la gaveta y ahí va a haber un dineral porque Dios dijo que me iba a enriquecer. Siempre pensamos nosotros en la riqueza económica, en el dinero, pero yo te digo que más valioso, como hemos leído en los proverbios anteriores, es tener a Jehová y ser nosotros temerosos, amarle, ser sabios en su sabiduría, ser inteligentes en la inteligencia que es del cielo. Esa es la riqueza más grande que usted y yo podemos tener, porque sabemos que Salomón pidió sabiduría y no pidió otra cosa, y Dios le dice: bueno, como no me has pedido oro ni plata ni nada de lo demás, sino que me pediste sabiduría, yo te doy sabiduría y también te añado todas estas cosas que no pediste. O sea, Dios te añade a ti las riquezas que tú necesites en esta tierra para poder sobrellevar esta vida, además de que te da la sabiduría para saber manejarlas, para que seas diligente. Y entonces esa es la riqueza. Tener a Cristo es la riqueza más grande que puedes tener. Mire, fíjese que me gustó mucho como dice en esta otra versión, es Vulgata latina, dice: la mano que todavía no se decide, o sea, aquel que no tiene la decisión produce mendicidad. Oiga, produce el ser mendigo un día. Y mire qué confrontante esto. O sea, si yo no soy negligente, si yo no me decido a qué, a honrar, a servir, a temer, a ser inteligente en Dios, entonces un día voy a caer en esa situación de llegar hasta mendigar. Fíjese que le voy a contar, como usted tiene tiempo, yo también tengo un poquito de tiempo ahorita. Fíjese que el Dios de la gloria me ha permitido en estos pocos años que tengo de vida conocer a personas. Esas personas, yo en mi niñez, en mi juventud, pues los admiraba, porque los veía que tenían trabajo, que tenían capacidades, quizás eran buenos para hacer ciertas cosas en la vida y de eso obtenían dinero. Pero ahora, al pasar los años, ellos nunca, pero nunca buscaron a Dios. Muy por el contrario, fueron negligentes, no tomaron la decisión correcta, y ahora me los encuentro en las calles y ponen su manita así y me dicen: Bernal, me dicen, ¿me podés dar un quetzal? Bernal, ¿me regalas un quetzal? O sea, cayeron en esta situación que es mendigar. ¿Escuchó eso? O sea, usted también conoce gente así. Pero ahora en Cristo, aleluya, ahora en Cristo,
ese no es su fin, ese no es el final de sus días, caer en una situación de andar mendigando el pan, porque dice la Biblia también, joven fui y envejecí y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hermano, con eso nosotros debemos escoger, debemos decidirnos estar bajo la poderosa mano que te sustenta de Jehová y ser ese diligente, no ser negligente ni necio al llamado que Dios nos hace a ser parte de su reino y vivir ahí sí que en el reino de Dios, que es justicia, que es paz, que es gozo en el espíritu y la certeza de que Él siempre te sostendrá, más si tú eres diligente. Y mira acá en esta versión dice, pero al que es activo, él se va a acumular riquezas. La mano activa, la mano diligente es la que va a acumular riquezas. Aleluya. Y dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la cosecha, de la siega, es hijo de vergüenza, dice. Y mire qué preciosa esta versión Vulgata, yo se la recomiendo. Dice, el de la mano activa acumula riquezas, pero quien se apoya, aquí dice así, en mentiras, ese tal se alimenta de viento y corre neciamente tras las aves que vuelan. Qué preciosa palabra acá te está enviando Dios. El que se apoya en mentiras, ese se alimenta del viento y está corriendo tontamente, pues neciamente, detrás de las aves que vuelan. Así dice aquí. Y cuando usted ve eso, está diciéndole a uno que es una persona que corre sobre algo o sigue algo que no va a alcanzar, corre algo que no va a poderlo tomar en sus manos. Fíjate que habla del viento, se alimenta del viento, dice, hermano, o sea, se alimenta del aire, pues de nada, pero también dice que empieza a perseguir a las aves, y cuando hablamos de aves que vuelan, esto también hace referencia a las potestades, a las huestes de maldad en los aires. O sea, estas personas que están apoyadas en la mentira, y si nosotros nos vamos a ver con detalle, Jesús dice que todo aquel que tiene mentira y que miente es hijo de su papá Satanás. Entonces no estamos hablando de usted que tiene a Cristo, estamos hablando de gente que su respaldo, que su apoyo es el mentiroso, es las mentiras. Entonces están cayendo en perseguir viento. Y oiga, eso no le va a traer nada bueno. Y corre neciamente tras estas potestades que son la figura de las aves que vuelan acá. Y entonces el Dios de la gloria nos invita a ser diligentes para no empobrecer. Al contrario, el ser diligente te va a añadir riquezas. Y dice, te acabo de leer que el que recoge en su tiempo, aleluya, es un hombre entendido. Cuando yo digo la palabra hombre, encierra a los dos sexos. Oye, no se preocupe por eso, solo hay dos. Entonces, el que duerme todo el tiempo de la siega es hijo que avergüenza, dice acá. Es un insensato, dice en la otra versión. Mire, hermano, qué precioso esto. Pero dice, hay bendición sobre la cabeza del justo, pero hay violencia, o la violencia va a cubrir la boca de los impíos. Ay, hermano, esto de impío, se lo vuelvo a repetir, es el malo, es el que practica la maldad, es el que tiene en su boca constantemente solo maldad, en que su mente siempre está hecha para practicar el mal. Es un delincuente, es alguien que está condenado ya, es alguien que es culpable, dice acá en la traducción del hebreo, esta palabra de ser impío, es un delincuente, dice. Ay, póngale el nombre que usted quiera, pero a mí lo que me preocupa es ser yo el delincuente, y ser yo el malvado, y ser yo el que ha sido condenado. La Biblia dice que nosotros éramos condenados a muerte, pero bendito Jesucristo vino y nos rescató de esa sentencia que era la muerte, porque nosotros éramos del mal antes. Oiga esto,
y entonces ahora hemos sido rescatados y ahora ya no somos esos perversos que éramos antes, ni somos esos que andaban viviendo injustamente. Ahora somos justos por la sangre y los méritos de Cristo. A Él toda la gloria y la alabanza por esto que estamos oyendo hoy. Es una bendición que tú estés ahí. Esta palabra se implanta en tu corazón con punta de diamante, dice la palabra. Esto se está implantando. Si usted pudiera compartir, le damos gracias a Evelyn Cisneros por estar con nosotros, a Efrin Kubur. Dios te bendiga, hermano. Qué bueno que estás con nosotros. Y mira, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los... Oiga esto, hermano. Dice que la memoria del justo será bendita, pero el nombre de los impíos se pudrirá. Ah, hermano, qué tremendo. Mire, este proverbio de Dios, yo no, para serle sincero, no había visto esto en el Salmo 10. Estamos en el Salmo 10, versículo 7, por si usted se conectó ahorita. Dice que la memoria del justo, mire qué preciosa la Vulgata, dice, la memoria del justo será celebrada. Ala, hermano. Por eso es que cuando nosotros vemos gente que murieron sus padres, y sus padres fueron personas que les sirvieron de continuo, padres que amaron a Dios, padres que temieron a Dios, padres que su vida había sido justificada, entonces para nosotros los hijos, que nuestros padres recibieron a Cristo y no solamente estaban en el corazón de Dios, sino que Dios, antes de irse de esta tierra, entró a su corazón, y entonces nosotros celebramos que aún ellos ya no estén físicamente con nosotros, y por eso nosotros los celebramos, porque ellos espiritualmente, ellos ya están en ese lugar que Él promete estar en su presencia eternamente y para siempre. Y mire, pero el nombre de los impíos, sigue hablando del impío, del malvado, del corrupto, del perverso, del que ha sido condenado por su mala elección. Dios no vino a condenar a nadie a través de Jesucristo, sino que a rescatar al que está perdido. Y oiga esto, de Él depende, no depende de Dios en ese sentido, porque tu voluntad es tu voluntad. Si tú decides ser necio o negligente, si tú decides ser necio o negligente, o sabio, entendido y activo en esto que Dios está mandando, en permanecer en la condición de justo. El que es sabio de corazón recibe bien, dice la Biblia. Aleluya. Mire, hermano, qué precioso Dios, porque Dios apuntala lo que estamos viendo ahorita. O sea, el sabio de corazón es el que recibe los mandamientos. Oiga esto, el sabio de corazón es el que recibe los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Y dice, el sabio, el que es sabio de corazón, dice la otra versión, recibe bien todos los avisos, mas para el mentecato, dice aquí, alguien que lo busque en el diccionario, hermano, pero aquí con nosotros dice, mas el necio, oiga, mentecato le llama al necio, la Vulgata latina, no busqué esa palabra, le soy sincero, pero dice, cada palabra para este necio, para el mentecato es un azote. ¿Escuchó eso? Mire, se lo voy a volver a leer. El que es sabio de corazón recibe muy bien los avisos. Ay, hermano, predicó fulano. Sí, pero la palabra que viene de Dios son avisos para usted y para mí. Pero si nosotros somos mentecatos o somos necios, cada palabra viene a ser como un chicotazo, como un latigazo para nosotros. Oiga eso, qué precioso Dios al avisarnos, al enseñarnos que tenemos que recibir la palabra en nuestro corazón y la tenemos que recibir bien. Es palabra de Dios lo que estamos recibiendo. Dice, aleluya, en el versículo 9, el que camina en integridad anda confiado. Por ahí en el mundo decían, el que nada debe, nada teme. Por eso es que andan un montón todos temerosos ahí, mira, andan con miedo de todo, porque seguramente no son íntegros delante de Dios y porque no han vivido en integridad. Ellos tienen cola machucada, pues ellos pueden recibir un azote de parte del enemigo, claro, como una consecuencia
de haber sido mentecatos, como dice aquí, me gustó esa palabra, eso de mentecato, hermano, que es lo mismo que impíos, así lo tradujo la Vulgata, pero dice, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado también. O sea, el que es íntegro va a estar confiado en esta vida terrenal, y la vida eterna no digamos. Pero si tú y yo somos de los que pervierten nuestros caminos, andamos en caminos perversos. El vecino me invitó a ir a una fiesta y ahí hubo alcohol, ahí hubo droga, ahí hubieron relaciones ilícitas, y mira, estos van a ser de los que está hablando la Biblia aquí, que caminan en caminos en los que van a tener quebranto. Yo he conocido mucha gente que tomó un camino perverso y están en silla de ruedas. ¿Les fue bien todavía? O están ahí inválidos en algún lugar, o están padeciendo de una enfermedad venérea, no sé si tú me entiendes, de una enfermedad que no tiene cura. Bueno, sin Dios no, nada es posible, pero en Dios todo es posible. Pero te quiero decir que andaban en caminos perversos, haciendo perversidades, y están padeciendo las consecuencias de haber sido mentecatos, de haber sido impíamente su vida y de haber caminado en caminos perversos. Pero también dice, mire esto, hermano, qué cosa más preciosa este Proverbio 10. El que guiña el ojo, ya estoy en el versículo 10, el que guiña el ojo, bueno, el que le cierra el ojo lo apacha así, como usted y yo lo hicimos antes. El que guiña el ojo acarrea tristeza, dice. O en esta otra versión dice, acarreará dolor. Y el impío, el necio, padecerá por sus habladurías, dice. Hermano, cómo nos gusta estar metido en eso de habladurías, ¿verdad? Aquí en la 60, en la que usted tiene, dice, el necio, el impío, aleluya, que es necio de labios, será castigado, dice acá. Vámonos al versículo 11. Yo quisiera leerte todo el Proverbio 10. Si tú tienes tiempito y paciencia, pues vamos a leerlo todo. Pero dice en el 11, versículo 11, manantial de vida es la boca del justo, pero la violencia va a cubrir la boca de los impíos. Eso yo creo que no necesita mayor explicación. El odio despierta rencillas, dice en el 12, pero el amor cubrirá todas las faltas. Oiga, me gusta esto. El odio mueve a rencilla, eso es lo que está diciendo ahí. Pero el amor cubre todas las faltas. Y mire, me puedo parar un momentito aquí, me da permiso. Dice, el odio nos va a mover a pleitos, a riñas, a un montón de problemas en nuestro hogar, con nuestra familia, el permanecer odiando a alguien. Mira, hermano, son dos cosas diferentes: que usted odie una actitud o que usted odie una acción de un familiar, de una persona, de un conocido, porque usted odia la actitud y lo que está haciendo, pero más no lo podemos odiar a él, porque eso me va a traer problemas cada vez que le encuentre a él. El hecho que él practicó, o el pecado, o la maldad, o la perversidad que esa persona hizo, es lo que yo odio. Así como Dios tiene esa propiedad y nos enseña que Él odia el pecado, que Él odia las faltas a la palabra, Él odia las faltas a la moral, pero no odia al pecador. Dios no tiene odio en su corazón para aquellos que practican la violencia, la injusticia, sino que Él los sigue amando. Él los sigue amando. Aquel joven rico, dice la Biblia, que cuando él lo vio, lo amó. ¿Y sabe qué? Se encontró en él que no tenía la capacidad de amar al prójimo como a sí mismo. Oiga esto, pero él dice, a la Biblia lo aclara, por eso Dios señala en la Biblia que Dios amó a ese muchacho. Dios amó a ese muchacho. Entonces, fíjese que Dios nos enseña que hay que amar a las personas, pero no así las actividades que hacen, porque entonces si no amamos a esa persona nos va a llevar a rencillas. Y dice, pero el amor va a cubrir todas las faltas. No cubrir que usted las avale, no cubrir que usted no, sino que las va a dejar así, como que por un lado, y no las va a ver más usted, para no permanecer odiando y para que esto no le traiga odio para esa persona que está haciendo esas cosas. Entonces, en el 13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría,
mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Versículo 14. Entonces, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Mire cómo Dios sigue advirtiendo. Los sabios guardan la sabiduría. Estamos guardando sabiduría hoy, amén. Pero la boca del necio es calamidad cercana. Y mire que acá dice, esta boca del necio es lo que va a hacer que se acerque a él confusión. Qué preciosa la Vulgata. O sea, confusión. Y estamos en los tiempos de Babilonia. Estamos viviendo en el tiempo de confusión, en el tiempo de aquellos que tienen la confusión más grande. ¿Por qué? Porque se unieron, se juntaron. ¿Para qué? Para alcanzar el cielo por sus propios medios, para que su nombre no fuera olvidado, dicen los de allá de Babel. Esto de Babilonio viene de Babel, es confusión. Entonces, ¿qué va a haber confusión para quién? Para la boca del impío. Por la boca del impío se le acerca confusión. Gloria al nombre de Cristo. Y dice en el 15, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Aleluya. Fíjese que esto es un temor. Es una timidez que hay en el pobre porque él no tiene el dinero, que es lo que nos han hecho creer que te da poder. No. Te da poder para hacer cosas aquí en la tierra, pero no mueve la mano poderosa, que sí es poderosa, y no obra el poder de Dios en las personas que son ricas amando el dinero. No importa la condición económica de nosotros. Vimos que al rico pues Dios lo amó, pero de todos modos ese patojo se perdió su alma. De nada sirve al hombre ganárselo todo en la tierra y va a perder su alma, dice la Biblia. Entonces nosotros no tenemos que desmayar, dice, porque el desmayo de los pobres es pobreza. Mire, a los pobres de espíritu Dios está visitando hoy, pero se refiere a los necesitados. Porque Dios está de acuerdo en que tú un día seas bendecido, porque Él dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, como prospera tu espíritu, pues. Y eso es lo que está pasando hoy. Él dice, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero el que desecha la reprensión yerra. Estamos diciendo y recibiendo que él que odia la corrección, que es a través de la palabra y del Espíritu de Dios, está equivocado. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Mire esto, hermano. Aleluya. Quien recibe la corrección va por el camino de vida, dice en esta otra versión. Qué bueno esto. Pero quien no hace caso de ella, descarriado anda, dice, oh santo Dios. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga una calumnia, ese es necio. El que propaga, ¿qué? Una calumnia. O sea, ¿qué es una calumnia? El que saca del contexto la verdad o lo que está aconteciendo alrededor de otra persona y lo saca de contexto y le añade cosas o le quita cosas para estar haciendo que se vea mal esa persona. Eso es calumnia. Y el que hace esta divulgación, esa propagación, dice la Biblia, que es tenido por necio, que se traduce por impío. ¡Ah, santo Dios! Qué cosa más difícil esta, ¿verdad? Llevamos poco tiempo, no se preocupe, ya vamos a terminar. Entonces, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga la calumnia, las mentiras de alguien, lo que él cree, lo que él dice, lo que le han hecho creer, pero no está en verdad, ese es impío, dice la palabra. En su versión dice necio, pero se traduce impío también. Ya sabe lo que es impío. Dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ay, que Dios nos ayude con eso, hermano. Muchas veces abrimos nuestra bendita boca. Hay un capítulo en la Biblia
un versículo en la Biblia, que dice, el mismo David dice, Señor, pon guarda en mis labios. Oiga, te lo digo porque está diciendo aquí que el que habla palabras, no falta el pecado, el que habla muchas palabras, y dice, mas el que refrena sus labios. O sea, necesitamos que Dios ponga guarda en nuestros labios. Oiga esto, hermano, ¿para qué? Para hablar prudentemente. Por eso dice, mas el que refrena sus labios es prudente. Le puedes pedir ayuda a Dios que ponga guarda a tu boca y a tus labios para que no hablemos cosas que no debemos hablar. Tal vez a decir algo que no debemos decir y Dios envía a su ángel. Puede ser en forma de gente, en forma de persona o literal. Él te cierra la boca y no vas a decir las cosas que no tenemos que decir. Se le puede pedir a Él esto y Él te lo va a conceder, hermano. Te concedió a Cristo Jesús, no te va a conceder esto. Y mira esto, los labios del justo apacientan a muchos. ¡Hala, hermano! ¡Qué precioso esto! ¿Qué hacen los labios del que está en justicia, del que permanece siendo justo? Apacienta, trae paz a muchos. Mas los labios de los necios mueren por falta de entendimiento. Los necios se mueren por falta de entendimiento. Mire esto, ¿por qué se muere un impío entonces? Porque no quiso entender, no quiso comprender, no quiso, aleluya, poner sus sentimientos sincronizados, no quiso darle su voluntad a Dios, no quiso darle su intelecto al sabio de sabios. Vivió de una manera, aleluya, como cualquier cosa creada, y se le olvidaba que él nunca tuvo ese concepto, esa sabiduría de saber que fue creado por las manos de Dios y que Dios estaba dispuesto a volverle a dar la forma que necesitaba para ser un vaso de honra y no un vaso de deshonra. Y entonces ellos mueren por falta de comprender y de entender y de razonar esto que te estoy diciendo, y por eso ellos son angustiados y por eso ellos mueren sin salvación. Pero dice la bendición de Jehová, esto debería ser una frase que nosotros tenemos que tener en cuenta para todo lo que hacemos. ¿Y qué es esto? Dice, la bendición de Jehová es la que trae riqueza y no añade tristeza con ella. Con esto nosotros podemos decir que la bendición del Señor es la que sí te hace verdaderamente rico, así en esta condición de hombre, sin que padezcas ninguna aflicción. O sea, la aflicción se traduce en tristeza. Oh, la bendición del Señor es la que me va a hacer rico y no voy a tener ninguna angustia, ninguna preocupación, ninguna aflicción, porque es una riqueza que viene de Dios. Nada te puede quitar lo que Dios te dio. Nada puede hacer que pierdas para siempre lo que Dios te dio. Claro, hay excepciones como Job, pero esa era una enseñanza. Y entonces yo quiero que sepas que la bendición de Dios no te trae tristeza, ni dolor, ni angustia, sino que te trae paz, te trae gozo, te trae alegría. Y el hacer maldad es como una diversión a los tontos, es que así dice aquí, a los insensatos, aleluya, al bobo. Así se traduce, al tonto, al necio, al insensato. Esto es, al que hace la maldad, le es una diversión. Dice, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Voy a apresurarme para terminar esto porque tú ya te quieres ir, vas a trabajar, yo te entiendo. Pero hoy vas con la bendición de Jehová, vas con la sabiduría de Jehová. Oh, mire esto. Más la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Y dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Mire este texto, respalda mucho lo que dijo Job. Lo que temía, eso me sobrevino, ¿verdad? Pero Job no era impío, claro, pero sí tenía temor, permanecía en temor todavía, tenía muchos temores. Y entonces dice, lo que teme el impío, le vendrá, pero a los justos les será dada la cosa o lo que desea. Al justo, que le va a ser dado lo que desea. Oiga esto, hermano,
sígase deleitando en Jehová, hombre, y Él va a conceder las peticiones. Esto es un deleite, estar así a temprana hora, recibiendo su voz, oyendo su palabra. Deleítate a sí mismo en la palabra, deleítate a sí mismo en las aflicciones que tal vez estás pasando por malas decisiones. Deleítate en la alabanza, deleítate en la oración con Él, deleítate en la vida que Dios te dio hoy, deleítate a sí mismo en Jehová y cree que Él va a complacer todo lo que deseas, y en el nombre de Jesús, conforme a su deseo y a su palabra, seas bendecido con esa bendición que enriquece y no atrae tristeza ni dolor. Y dice, y serán que, mas el justo permanece para siempre, dice. Como pasa el torbellino, así es el malo, y no permanece. ¿Cuántos malos hemos visto en la Biblia? ¿Cuántos malignos hemos visto en nuestra corta vida? Dice que esos no van a permanecer. Eso es una victoria de Dios sobre la injusticia. El injusto, el perverso, su vida pasa como un torbellino. Dice, no va a permanecer, mas el justo permanece. ¿Cuánto tiempo? Para siempre, dice la palabra. Gloria a Dios. Y mire esto: como el vinagre a los dientes, como el humo a los ojos, así es el perezoso, aleluya, a los que lo envían. Mire, hermano, enviar gente perezosa, dice aquí. Santo Dios, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos. O sea, te va a traer dolor, te va a traer llanto, te va a traer tristeza si tú el que estás enviando es a un perezoso, si tú envías a hacer una obra a alguien que es un holgazán, que es un indolente, dice la traducción a perezoso, hacer la palabra hebrea. Si tú envías a gente perezosa, a gente holgazana, a gente indolente, a hacer algo que tú quieres que hagan, oye, va a ocasionarte a ti ardor en tus ojos y dolor de boca, dolor de dientes. Mira, hermano, la Biblia dice que el perezoso, pues, el haragán, el que no trabaja, bueno, es que ni coma, dice la Biblia. Por algo lo decía Dios. ¿Se da cuenta lo que dice acá? Es acidez a tus ojos como el vinagre, y a tus dientes como el humo, a tus ojos como el humo. Así es el que envía a un perezoso. El temor de Jehová aumentará los días. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es que alegría. Oiga, hoy el Dios de la gloria te dice, hay esperanza para el justo, y tu esperanza es alegría. Aleluya, hay gozo que nadie puede dar más que el ser recibido de parte de Dios. Él es nuestro gozo, Él es nuestra alegría, Él es nuestra fortaleza. Por eso tu esperanza, tú eres justo, tú has sido justificado, es esta alegría. Aleluya. Pero para los impíos esa esperanza pereció o perecerá. Dice acá, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Mire, no se preocupe, perfecto es esa perfección en la que estás tú siendo instruido ahora, es ir siendo más agradable y mejor delante de Dios. Pero la instrucción, pero es destrucción a los que hacen mal. Oiga, el camino de Jehová es destrucción para los que caminan en maldad, aún estando en un templo, en una iglesia, en un evangelio, o fuera de la iglesia. Peor aún, viene destrucción para el que hace mal. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo produce sabiduría, mas la lengua perversa será ¿qué? Cortada. No se preocupe porque ande hablando mal de usted a alguien. No tenga pena porque ande hablando mentiras a alguien. Dice que su lengua será cortada. Lo dice Dios, no lo dice este predicador, lo dice Dios. Y dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Es una bendición el poder compartir contigo, el estar contigo hoy, el estar en la presencia del Señor recibiendo esta palabra. Yo creo fervientemente que la palabra, como está escrito, la palabra que Él envía no trae tristeza, sino que trae gozo, trae alegría y trae victoria en nuestra vida. Sea el Dios veraz y todo hombre mentiroso, así como está escrito, dice que tú tendrás alegría, que tú tendrás gozo.
que tú tendrás riqueza por cuanto eres justo, por cuanto eres recto, por cuanto eres diligente en la obra, en toda obra. Que el Dios de la gloria siga bendiciéndote a ti, te siga bendiciendo, así como ha bendecido a muchos en su palabra, en la Biblia, pero también en estos tiempos Él está deseoso, Él es solícito a tus necesidades. Leímos que Él va a complacer tus deseos. Gózate en Jehová y Él te concederá todas las peticiones. Yo te bendigo, bendigo tu casa, sea bendito el nombre de Jehová, y en el nombre de Jesús permanezcas en esta victoria que es la vida en Cristo, en la sabiduría, permaneciendo en Él. Te bendigo, un fuerte abrazo, ha sido un placer estar unidos en esta mañana. Te bendigo.